Bueno, dos o tres también suman. Sumamos los dos o tres, sí o no? Dios es bueno, amén. Y sus misericordias para siempre. Podemos tomar asiento. Y en esta mañana se ha titulado este sermón La única salida. ¿Cómo se llama? Ok. Y vamos a partir de la siguiente afirmación. Si de verdad te interesa un cambio en el rumbo que lleva este mundo, el cual también te afecta a ti y a mí y a los nuestros, tendrás que ponerte la camiseta y hacer lo que corresponde. Hay una preocupación a nivel de mundo por las diferentes crisis que estamos enfrentando. Crisis a todo nivel. Por ejemplo, estamos enfrentando una crisis en salud mundial, sin medicamentos o con medicamentos que te curan una cosa, pero te dañan la otra. Estamos siendo afectados ahora o sintiendo la afectación ahora de vacunas como las que nos colocaron en pandemia, que de hecho ya hay empresas que admitieron por primera vez que esa vacuna no era la que se tenía que usar con seres humanos porque les han causado la muerte, porque han causado una cantidad de cosas terribles. Y en cada momento uno siente o escucha que una nueva plaga, gripas extrañas que no entendemos cómo nos llegan, pero que nos llegan, porque hoy están en China y yo no sé cómo viajan tan rápido que llegan acá a América y a nuestros países de Latinoamérica de una manera loca. Y entonces está siempre la sociedad de ahora que sigue, por decir algo, en el campo de la salud. Y ahora que y encontramos que muchas farmacéuticas hacen negocios, obviamente es una industria, pero hacen negocios con la vida, con el ser humano, con los medicamentos. Porque hay medicamentos, como lo dije al inicio, que medianamente te sirven para una cosa, pero te destruyen la otra. O sea que al final del día estás condenado y dependiendo. Y hay otros que podrían sanar muchas enfermedades, pero esos no se comercializan porque no son lucrativos, porque no se necesita la gente sana, sino la gente enferma. Y uno dice, Dios, ¿en qué mundo yo estoy? Crisis en la salud mental. Perdón, en la salud física y mental también, y sobre todo después de pandemia. Crisis a nivel educativo. Estos muchachos de hoy, a mí me llama mucho la atención porque por ahí se dice que es la primera generación con un coeficiente intelectual inferior a la de sus padres. Porque los muchachos de hoy en día, ni siquiera para sumar en los dedos, tienen otro tipo de habilidades, pero no las habilidades que podrían explotar a otro nivel. No tienen capacidad en promedio de interpretar un texto. Por eso es que sufren tanto en el ITFES o en pruebas que se les coloquen, porque les ponen a leer algo y no entiendo. No entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Los procesos mentales ahí están. Por eso se dice a esta generación que es la primera generación con un coeficiente inferior a sus padres. Y hoy tenemos una generación llamada los nativos digitales. Grábese eso. Los nativos digitales. Porque los muchachos pasan tanto tiempo ante una pantalla, sea la del celular, sea la del computador, y esa exposición tanto tiempo a estas herramientas hacen que algunas de las funciones o algunas de las habilidades o muchas de las habilidades que no, acá por favor, que tenemos nosotros, que se debieran desarrollar con nuestros cerebros, estén qué? Inhabilitadas. Porque estamos ante las pantallas 24/7. De hecho, los adultos. Usted está en una reunión y la gente, una reunión, un cumpleaños, por decir algo familiar. ¿Qué pasa en ese cumpleaños familiar? Todos estamos pegados del celular. Oye, no vinimos a celebrar el cumpleaños del abuelo, la abuela o tu cumpleaños, pero todos estamos pegados
en el celular. Hay un libro que lo escribió, que recibió de hecho un premio de letras francesas femeninas. Y este libro tiene el siguiente título que a mí me llama mucho la atención: La fábrica de cretinos digitales. ¿Cómo se llama? Y es fuerte. Y esta fábrica de cretinos, este libro, escrito por un tal Michel Desmourguet, que se los invito a que lo busquen en internet, el nombre, para que compren el libro, pero se lo lean físico, habla de las deficiencias generadas por ese tiempo de exposición, no solamente en los niños, sino en los grandes. Présteme atención porque vamos a tener que llegar a un punto en el cual usted tiene que comprender esto que yo les estoy diciendo. El cerebro procesa la información visual de una manera simultánea y él es estimulado por el movimiento, por la luz y por el color. Eso es lo que estimula a nuestro cerebro, ¿ok? El movimiento, la luz y el color. Y cuando usted está ante una pantalla, ¿usted qué tiene? Tiene luz, que es la que genera, movimiento, toda la información y el color. O sea que el cerebro no tiene que esforzarse porque él está allí quieto, adormecido ante eso, ese único estímulo. Cuando él debiera estimularse con todo lo que le rodea. ¿Ya estamos entendiendo? Y nos tienen ahí como borregos ante una pantalla, sin decir que yo no la puedo utilizar como una herramienta. Verme una película, verme esta prédica, qué sé yo, leer algo, sí, pero no ser esclavo de ellas. Y esta generación nuestra está siendo esclava, ya es esclava, por eso le llaman nativos, ¿qué? Digitales. De hecho, hay personajes que restringen, oiga bien, no que no conozcan sus hijos el uso, pero restringen el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, Evan Williams, que es el fundador de Twitter, que todos tuiteamos, ¿sí o no? Ese señor confundador ha adoptado una postura firme, retrasando la introducción de los smartphones en la vida de sus hijos. Jaja, imagínense. Y trabaja en el medio y vende el servicio, pero mis hijos no. No que no conozcan la herramienta, sino que retrasa el uso y mide el uso. Belinda Parma, pionera de la tecnología, prohíbe los dispositivos y las pantallas en su casa y es pionera en tecnología como empresa, pero no para el uso de sus hijos. Imagínense. Tenemos a Bill Gates, que no permitió que sus hijos tuvieran teléfonos celulares hasta los 14 años. Steven Jobs, que limita el tiempo que sus hijos pasaban con las nuevas tecnologías, incluso las prohíbe el uso del iPad, que somos felices. Y personajes que más conocemos, como por ejemplo Messi, Lionel Messi, que no permite que sus hijos tengan móviles antes de los 13 años. Igual lo hace Cristiano Ronaldo. O sea, gente representativa que ha entendido que esta generación necesita cambios. Tenemos una crisis con eso. Los muchachos en tiempo de pandemia no podían estudiar a través de internet. ¿Recuerdan? No era lo mismo, no entiendo, no comprendo. Y yo siempre digo, pero qué raro. Porque ellos pasan 24/7 en las tecnologías, entendiendo, comprendiendo y dedicando horarios a toda la información que viene por allí. Y saben de todo un poquito de lo que les conviene a través de esas tecnologías. Para unas cosas el cerebro está siendo utilizado, pero para otras no. ¿Me hago entender? Tenemos problemas graves y es una crisis a nivel mundial. A veces me paro en lugares, y estoy en un segundo piso, donde abajo hay mucha gente, un banco, lo que sea, y a mí me gusta mucho observar. Y miro a las personas en las filas, todos con él. ¿Y usted ha experimentado cuando se le ha embolatado el celular? Uno siente como una pérdida dentro. De verdad que sí. Como una especie de, ay, ¿ahora yo qué hago? Porque usted necesita tenerlo en la mano. Un día no lo pasamos sin el celular. No lo pasamos. Porque usted siente que algo le hace falta. Es una crisis tremenda. Pero también tenemos crisis a otro nivel. Y antes de eso, no olvidemos
el internet es una autopista. Usted dice, es que mi hijo no sale de la casa, se porta bien y está todo el día en el celular. Eso es una autopista. Está midiendo calle más que los muchachos que se van a la calle. Cuando su hijo está pegado ahí. Porque es que en su casa se le está suministrando al niño, a la niña, o a usted o a mí mismo, toda la información que de hecho ni debiéramos tener. El niño, la niña que está pegada, usted no tiene 24/7 control. Usted está allí, ay, no es que se está viendo los muñequitos, ¿qué tipo de muñequitos? Su hijo puede estar siendo perseguido por un pedófilo y usted ni cuenta se da, que es lo más probable que suceda, expuesto a pornografía, a información que un niño o una niña no debiera tener. Y está en casa y no nos damos cuenta. No, porque es que está viendo los muñequitos. Y usted pasa y ve los muñequitos. Bueno, esos son vivísimos. Pum, hunde una tecla. Y usted y yo quedamos perdidos con esa tecla. ¿Sí o no? Los veo como muy serios. Pero eso está bien. Bueno. También tenemos a nivel de mundo otras crisis. Una crisis social. Desempleos, guerras, inseguridad, desplazamientos humanos de miles de personas que deben salir de sus hogares por múltiples razones y abandono que se ha conseguido por décadas. Todo perdido en un abrir y cerrar de ojos. Todo perdido. Hay que desplazarse. Es más, tenemos desplazamiento interno, por lo menos en nuestro país, en países a nivel de mundo. ¿Recuerdan cuando llegaron los vecinos venezolanos a nuestro país por toneladas? ¿Sí o no? Los latinos nos vamos por toneladas a los Estados Unidos, que ya nos están sacando de Europa y otros países, buscando un mejor estar, un mejor vivir. ¿Eso genera qué? Genera en nosotros cierta sensación de inestabilidad y de miedo. ¿En qué mundo estamos nosotros viviendo? Desesperación es lo que genera. Ansiedad es lo que nos genera todo esto. Inseguridad en un abrir y cerrar de ojos. Ayer leía que ya se firmaron 27,000 nuevas resoluciones para mandar colombianos acá a nuestro país. Y uno dice, vienen a su país, sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas de esas personas construyeron una vida ¿dónde? En Estados Unidos. Y una cosa era venir a la finquita, paseo un año, cada 2 años, 3 años. Y otra cosa es que tu construcción, tu casa, todo lo que tienes allá, tu vida misma, de la noche a la mañana cambie y vuelves acá. Sí eres colombiano. Pero es que así como cambiaron las cosas y pasaron el tiempo allá, pasaron acá. No vas a encontrar lo mismo. Jamás vas a encontrar lo mismo. Porque hubo una desconexión. Y eso también nos genera mucha ansiedad y preocupación. Hay una crisis de orden moral a nivel del mundo. Están a la orden de los abortos, que ya la mayoría de los estados paga, la corrupción, la pedofilia, y hemos entrado en un momento a nivel moral donde le llamamos a lo malo bueno o saludable y a las cosas saludables no nos gustan. Le decimos que están mal. Es que hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. Tenemos que contextualizarnos al nuevo siglo. Es lo que nos dicen. Estamos pasados de modas. Oiga, es que es normal que el muchacho se meta porro. Déjelo quieto. Eso no es normal. Porque las adicciones jamás nacen como algo demasiado grande, pero luego te llevan y te encadenan. Y nosotros hemos sido testigos de gente con adicciones cercanas que todavía la luchan y todavía la batallan. Y todo comenzó con un cigarrillito que pasó a un porrito y después del porrito pasó a otras cositas, a otras y otras. O aquellos que están 24/7 ante las pantallas. Luego pasó a una escena romántica. Después de la escena romántica pasó a ver las curvas o las musculaturas de aquellos hombres, como todos los que están aquí tenemos, todas amigas, todos, ¿listo? Y luego llegamos al chico, la chica sensual, luego entramos a ver uno que otro capitulito de algo erótico y luego una que otra cosita ya en pornografía y luego adicto, porque una adicción es una adicción, llámese como se llame. Llámese sustancias, llámese pornografía, llámese comida, lo que sea, una adicción es una adicción, es igual. ¿Cómo así, pastora? Sí,
Porque cuando algo somete tu voluntad, ya perdiste. Ya perdiste. Y tenemos ese tipo de situaciones a nivel moral. Y tenemos que permitirlas porque si no, somos antichéveres. Somos entonces de otros siglos. Pero está a nivel mundial. Y por último, una crisis, dentro de todas las crisis, una crisis espiritual. Y en esta crisis espirituales la gente no quiere a Dios para nada en sus vidas. ¿Y por qué si Dios es Dios y creó todo esto, permite todo esto? No quiero nada, no me hables de Dios, déjame a mí tranquilito que yo tengo mi manera de pensar y de hablar con el hombre a mi forma. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros escuchamos casi a diario. Y esto es una breve radiografía de lo que vivimos como iglesia, entendiendo como iglesia aquellos que un día hemos hecho una decisión de fe y hemos entregado nuestra vida a Jesús. Nos sentimos abrumados y se pregunta uno, Dios, ¿qué pasó? Si tú creaste todo, nos lo preguntamos nosotros mismos como hijos de Dios. Si tú tienes el poder, Señor, ¿por qué permites que esa mujer haya sido estrangulada o matada? ¿Por qué, Señor, permitiste que, recuerda la familia pastoral que mataron? Y ya comienza uno a decir, no, pero de pronto el pastor le movía y sus cositas raras. Ya salieron los informes tanto de la policía como de testigos que estaban en un lugar, iban a matar a otras personas. Ayer leía eso, su hija estaba vestida igual que la persona que iban a matar y el sicario no era de la... Eso dijo el comandante de la policía a través de redes. Pues no era de la zona y no la distinguió. Y no dice, pero Señor, si era tu siervo. ¿Qué pasó, Señor? Nos hacemos esas preguntas, ¿sí o no? Señor, ¿por qué si yo me congrego? Señor, ¿por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo ofrendo? Oiga, esta cosa está maluca. ¿Qué pasa, Señor, conmigo? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa contigo, Señor? Porque yo lo estoy haciendo bien. ¿Y tú? Son al final como preguntas que uno se hace. Y son preguntas que también tienen respuestas, pero que esas respuestas nosotros las encontramos a la luz de las Escrituras. ¿Sabe que el mundo que vivimos hoy no es un mundo muy diferente al mundo anterior del primer y segundo siglo después de Jesús? No hay diferencia. Y les voy a poner unos ejemplitos cortos. Había una crisis social, porque habrían guerras e invasiones por la lucha de poderes, igual que ahora. Que los griegos peleaban, los romanos peleaban, yo no sé qué, los sirios peleaban, y todo el mundo, habían guerras. Y no era como ahora, cayó la bomba, pum, nos morimos y nos vamos para el cielo. No, esas guerras eran físicas. Eran unas guerras tremendas. ¿Sí o no? Siempre hemos oído esas guerras y las hemos vivido. Como hoy, uno no puede ir a ciertos lugares porque que hay combates en Jamundí, que no pases para Palmira, que en Buenaventura no puedes entrar y uno se siente que está acá como encarcelado. De hecho, estamos encarcelados. Si uno tiene sus pelados, su muchacho, su chica, uno está con el ojo allí como, ¿para dónde va mi hijo? Oiga, no me entre tarde a la casa porque es que la cosa está brava, está dura, ¿sí o no? Así está el mundo, pero así también estaba el mundo en aquellos tiempos. Y el segundo ejemplo de aquel siglo era una crisis moral. Por ejemplo, lo que hoy le llamamos aborto, que es la muerte de los niños, en aquel tiempo, por ejemplo, los griegos y los mismos romanos tenían la criatura, ¿cierto? El recién nacido o a un lactante, si no les gustaba porque esperaban un niño y les nació una niña, o por decir algo, nació con algún problema físico, ¿saben qué hacían? Lo tiraban en el camino para que si alguien lo quería coger, pues lo tomara, pero normalmente, ¿sabe qué pasaba? Moría la criatura de hambre, moría de frío, o los perros o animales lo devoraban y se lo comían. Eran maneras distintas. Pastor, o sea que es normal, no es normal. Era el mismo sufrimiento que hoy tenemos y preocupaciones que también tenía la iglesia primitiva. Hablamos nosotros de todo el tema de la crisis moral, de la crisis social, de la crisis moral. Ustedes sabían que en aquel tiempo eh,
La gente de cierto nivel, la aristocracia, por ejemplo, con los griegos, el niñito se criaba en su casa, pero cuando entraba a la adolescencia, entre los 13 y los 16 años, tenía que buscar su sensei, es decir, un maestro que lo orientaba en los temas filosóficos, en los temas de las artes, pero también en el tema sexual. ¿Y sabe qué pasaba? Ese niño entre 13 y 16 años se convertía en el amante, digámoslo así, del maestro y era socialmente aceptado. Y hoy los historiadores dicen, no, pero es que hay que comprender la cultura. No, señores ni señoras. Era un niño. Hoy se dice que a los 25 años está terminando la adolescencia. Un pelado de 18 años todavía no tiene la capacidad para procesar todas las cosas que debiera procesar como adulto. Eso se hizo fue por temas de votaciones, pero no por ninguna otra cosa. Usted no ve los que tenemos hijos grandes, que sus hijos a los 20 años le salen a uno con unas cosas que uno dice, Dios mío bendito. Unas preguntas, es porque es un muchacho. No es un adulto como usted y como yo, que tenemos ya décadas en esta tierra y que hemos experimentado mil cosas y que ya tenemos un criterio totalmente distinto. No, es que yo le permito a mi hijo que haga esto, a mi hija, porque es que es muy maduro. ¿Cuál maduro? Es un muchacho, es una muchacha. ¿Cuál maduro? El maduro es usted y yo, que tenemos bueno, los que tienen las 5 décadas. Yo voy como apenas por la 30, pero los que tienen de 40, 50 en adelante, con ellos me refiero. ¿Me entiende? Entonces hay que comprender que esa misma iglesia primitiva estaba rodeado de un sistema que era nocivo para el mismo ser humano. Esa fue la experiencia de ellos. Pero allá Dios le dio una respuesta que hoy nos sigue dando a nosotros. Porque el grave problema que tenemos nosotros es que siempre estamos buscando que llegue alguien a salvarnos. ¿Sí o no? Que suba un presidente o unos senadores que legislen lo que debe ser correctamente moral para nuestro país. ¿Sí o no? Que venga alguien que nos genere empleo, que venga alguien que arregle el tema de salud, que venga alguien que haga esto o lo otro. Hermanos, hermanas, amigos y aquellos que están, hermanos, hermanas y amigos conectados, entendamos algo. Hace más de 2000 años vino el Salvador de este mundo ante todas estas crisis. No espere que un ser humano haga lo que Jesucristo ya hizo desde la cruz del Calvario. ¿Cómo así, pastora? Obvio. Es que Jesús no solamente subió a la cruz para salvarme allá en la eternidad, sino para salvarme donde, aquí donde yo estoy, en un medio, en un contexto que es complejo, donde para que usted le den una cita médica, 2, 3 meses y no te la dan, donde ya no te dan ni una acetaminofén, porque no hay en las GPS, por muchas cosas. Jesús vino a darte respuesta a todo eso, a ti y a mí. No somos esclavos de un sistema, porque la palabra me enseña, la palabra me dice en Gálatas capítulo 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Porque nuestros ojos y esperanzas no están puestas en una persona, sino en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es lo primero que nosotros debemos tener claro para ponernos la camiseta. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos el título más grande que un ser pueda tener en esta tierra y es ser hijo de Dios. Y siendo hijos de Dios somos libres, una vez y para siempre, libres de todo, libres de opresiones, libres de sistemas, libres de todo. Pastora, vivimos en un sistema, sí, nosotros vivimos en sistemas, pero no hacemos parte de ese sistema. Ese sistema no nos gobierna a nosotros, porque a nosotros nos gobierna aquí en Cristo. Si estamos enfermos, ¿qué hacemos? Y la EPS no nos atienden y nos quieren darle la acetaminofén, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted? Yo clamo al Padre por mi sanidad. Si necesito un medicamento y no me lo quieren dar, ¿qué hago? Clamo al Padre y Dios me da los recursos y me compro mi medicamento si me lo quiero tomar, porque no está malo que usted se tome un medicamento. Si usted siente que lo quiere tomar, tómeselo. Igual Dios está con usted. Lo va a bendecir con medicamentos y sin medicamentos. La elección es suya. Pues tenemos un Dios que trasciende todo, que nos ha hecho libres una vez
y para siempre libres. Amén. Eso lo tenemos que entender. Que es que si no haces tal cosa, vos dependés de mí, vos comes por mí. ¿Cómo? Yo por vos no como. Discúlpame, pero perdóname. Que Dios te use para bendecirme una cosa. Pero si te pones muy rudo, Dios te cambia. Y aún las aves del campo traerán lo que tú necesitas para tu vida, para proveerte, para bendecirte. ¿Recuerdan a Elías? Hay algunos estudiosos que dicen, no, no era un cuervo que le llevaba la comida, era imposible. No, ellos no pueden entender eso. Puede ser un cuervo, un perro, lo que sea, pero Dios ha decidido que bendecirte. Estamos bendecidos. El único problema es creer que Dios lo dijo y que Dios lo está haciendo. No tenemos ningún otro problema, ni el diablo es problema para nosotros. ¿Saben por qué? Porque hace más de 2000 años Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él no tiene poder sobre ti. Necesito esto, necesito lo otro. ¿A dónde creen que debo ir? A mi padre. Papá, mira esta situación, pa. ¿Qué es lo que tú consideras? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Número uno, la respuesta, entender que somos libres en Cristo Jesús. Pero número dos, entender que los cambios no vienen de afuera, sino de dentro de cada uno de nosotros. Lo que sale de la iglesia es lo que debería cambiar a quienes nos rodean. No un líder, no una persona humana, es Dios en nosotros, pero necesitamos comprenderlo. Queremos cambiar todo esto, ¿no? Vienen las elecciones, como siempre, un tamal o 50,000 pesos. Usted va a vender lo que Jesucristo le entregó allá en la cruz del Calvario por 50,000. Ah, no, es que finalmente va a subir. Que hagan lo que quieran, pero usted y su integridad y su moralidad, ¿qué? ¿Dónde quedan? Usted tiene que estar firme en lo que aprendió. Usted va a ir a votar por quien usted considere en Dios que es la persona. Ustedes lo han visto en esta iglesia, los que llevan tiempo con nosotros. Nunca, nunca hemos colocado en este púlpito a nadie que nos hable de sus propuestas políticas. No porque haga mal en sus propuestas políticas, es porque el púlpito no es para eso. El púlpito es para otra cosa. El púlpito es para hablar las verdades del Señor. El púlpito es para escuchar la voz de quién, la voz de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes en eso. Y acá la palabra me está diciendo que cuando yo quiero cambios, el cambio se genera ¿dónde? En mí y dentro de mí, en ningún otro lado. Hace algunos años atrás, la iglesia ha trabajado siempre fuertemente el tema penitenciario, pero duro, con poblaciones duras. Yo no les estoy hablando de los hermanitos que entran con la biblita, que no los estoy mirando mal, a decir, oh, Dios te ama. Nah. Hemos entrado de frente a trabajar con poblaciones que otros no trabajan por misericordia de Dios, y no somos ni 1000 ni 20. Trabajamos en Palmira con los desmovilizados de la SAUC y nos tiraban en ese patio y nos dejaban solos. Ahí recuerdo que llevábamos un psicólogo de la empresa, iba el pastor David, íbamos, y yo. Y nos parábamos duros y nunca entramos con miedo. Jamás, porque sabíamos que Dios estaba allí y que Dios iba a transformar, o por algunos nos estaba mandando, eran 100 y pico. Y yo recuerdo la primera vez que entramos, ellos nos miraron como que, ay, ¿y estos? Al patio no entra nadie. Pero Dios nos entró, no éramos nosotros, no es porque fuéramos berraquitos, era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y los trabajamos, los procesos nuestros nunca son menos de 6 meses. Porque no es solamente para que digan, oh, recibí a Cristo y ya. No, Señor. Venga, conozca a este Cristo vivo. Y ahí estuvimos con esta gente. Allá estuvimos, allá íbamos solamente David y yo y un psicólogo. Allá en Jamundí iba María, que está aquí, Rosario, que está en la presencia del Señor, el pastor cuando estaba en Cali, el esposo de Rosario cuando podía y yo. Y al final quedamos María, Rosario y yo. Y al final quedamos Rosario. Y el Señor, aleluya, el Señor, ya me volví más evangélica, el Señor movió ese patio de una manera tremenda. Yo no les estoy hablando de Villanueva, les estoy hablando de la cárcel de Jamundí. Esos son por patios, es como una cárcel americana, pero en unas situaciones que en un territorio grande hay diferentes patios. Y Dios nos dio el 4 y nos comimos
ese 4, con el Espíritu Santo de Dios. Y entramos y hablamos y les dijimos y se convirtieron y milagros pasaron allí. Dios le decía, vas a salir de aquí para tal cosa. Y efectivamente ellos decían, ¿cómo? Si estoy condenada tanto tiempo. No pasaban 8, 15 días cuando algo rojo pasaba y salían y se iban. Porque Dios estaba en el asunto. Amados, no se trata de lo que somos nosotros ni nosotras. Se trata de lo que es Dios en nosotros. La iglesia tiene que salir a hacer lo que Dios le puso a hacer. Tú tienes que salir a hacer lo que Dios te puso a hacer. Tienes que volver a los rudimentos. ¿Y cuáles son los rudimentos? Volver a la dependencia de Dios. No te justifiques porque estás enfermo, porque te duele el pie, porque te duele la mano, porque no tengo plata. Esos son justificaciones que no tienen ante Dios validez. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pone. Esa crisis económica, esa crisis moral, esa crisis social, tienen que ceder en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo Jesús. Porque hay un hijo de Dios marcando la diferencia. Porque hay un hijo de Dios anunciando, llevando todo aquello que el Señor quiere que nosotros llevemos al lugar. No tengo el perfil pastora. ¿Y quién dijo que somos nosotros? Me pasó algo bien bonito el miércoles de esta semana. Yo voy a hacerme mis cejas. Y pregunto por la esteticista que siempre las hace, que me gusta muchísimo. Cuando estoy aquí en Colombia, voy al mismo lugar y trato de buscar a la misma persona. Cuando me toca con otra persona, ay, no me gusta, pero en realidad lo hacen bien. Pero me pasó una cosa que ustedes no van a creer. La cosa más loca que puede haber pasado. Denme un segundito. No estaba mi esteticista. Ok. Vi una que había visto antes. Yo dije, bueno, que ella me las haga. Cuando llaman a alguien, digamos que se llame Shirley. Así no se llama ni la vayan a buscar por Shirley. Shirley, atienda a la señora. Cuando yo veo a Shirley casi muero. Porque lo primero que yo hago es mirar las cejas de Shirley. Y Dios mío bendito, me infarté. Yo digo, si esta señora se hace eso ella, no se quiere ella, ¿y qué me podrá hacer a mí? De verdad que yo hice eso. Yo hice una reflexión así. Y yo miro a la chica, a la administradora que me dio el turno, y yo me voy tentada a decirle, no, cambiámela. Pero luego dije, pero yo cómo le voy a decir a ella, cambiámela, si eso sería ofensivo para esa señora. Y desde el lugar donde yo pago a la camilla, donde está la camilla, yo no me van a creer, hermanos. Yo creo que sí me lo creen los que me conocen. Yo iba clamándole, Señor, toma las manos de esa mujer, Padre, que esta mujer no me vaya a dañar. Señor, yo iba en una crisis emocional allí. Ella no tenía perfil. Ella me dice, buenas, ¿cómo está? Yo me siento, yo la miro, la vuelvo a mirar y yo dije, me bajo esta camilla. No, pero ya estoy aquí. Yo pensaba tampoco en lastimarla. En otro tiempo yo me hubiera bajado esa camilla. Y yo le digo, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y le explico todo mi protocolo. Vas a aplicar aquí henna de tal color, la vas a dejar tanto tiempo, bla, 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 bla. Y cuando termines la primera, no vas a pasar a la segunda, sino que me pasas el espejo. Yo dije, si me tiras uno, salvo la otra. La muchacha me dice, sí. Vuelvo y la miro porque ella me queda encima, cerré los ojos, no solo para que no me fuera a caer esa cosa caliente, sino para no ver. Y ella comenzó pam, 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 pam. Yo dije, ¿qué me está haciendo? Luego me hace medida. Yo, no, esa medida más está bien. Y cuando ella me pasa al espejo, terminó muy obediente, me pasa al espejo y yo, wow. ¡Ah! Yo no lo podía creer. Por lo menos como a mí me gustan. Y luego yo le digo, siga, mijita, que va bien, siga, que va bien. Me hace la otra y me pongo el espejo y estaban igualitas. Y eso me dio una gran lección. Ay, que la pastora es fregada. No. Las mujeres y los hombres, ustedes también, señores, van. Les queda un pelito parado. Mira, me quedó el pelito parado, ¿sí o no? Y las mujeres también somos así. Pero me quedó una gran lección. No es el empaque, papito. Es la esencia. Es lo que somos. Ella tiene su gusto de sus cejas paradas y todo. Pero eso no implica que ella no sepa hacer las cosas como el cliente quiere. Quizá nosotros no tenemos el perfil y tenemos las cejas paradas. Y quizá no sabemos hablar mucho.
Y quizás no conocemos los 66 libros de la Biblia. No hemos ido a la universidad a estudiar teología. No hemos hecho 1000 cosas, pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios que está sobre y dentro tuyo es el que hace la obra. Pare de contar. Dios está llamando y formando un pueblo compuesto por hombres y mujeres comprometidos, que la crisis que vivimos hoy en día no nos gana la partida, porque aunque es real, nosotros miramos al Padre y decimos, papá, tú lo puedes. Tú puedes sanar a aquel que está enfermo. Tú puedes sanar al adicto, Señor. Padre, tú puedes. ¿Qué hago yo? Aquí hay gente que Dios le ha hablado de cosas específicas y siguen esperando una confirmación para ir a hacerlo. Hermano, arrepiéntase y conviértase y párese como un hombre, como una mujer de Dios y haga lo que Dios le puso a hacer a usted. A buscar su rostro. Es que yo oro, pero es que tu oración sin acción no te sirve. Si estás orando por el hambre en nuestra comunidad, ora por el hambre, pero por favor, si quiere un puñadito de lentejas a alguien, se lo tenemos que dar, porque Dios sí nos ha dado para eso. Comparte de lo tuyo, entrega de lo tuyo, tu tiempo, tus habilidades. Si alguien necesita una inyección, y tú obviamente sabes porque eres certificado, ahora no es que vaya a decir, sentí la unción de las inyecciones y me vas a ir aplicando inyecciones, no. Pero sí, si sé algo, lo pongo al servicio de quién. Eso es hacer reino, eso es hacer cielo. Pero es que es imposible, porque es que yo no sé cómo Dios lo va a hacer. ¿Y a usted quién le dijo que usted y yo sabemos cómo Dios hace las cosas? Eso es problema de Dios y Dios no tiene problemas. ¿Cómo Él resuelve las cosas? Eso no está en mi facultad ni en mi autoridad hacerlo. Está en la autoridad y en el poder de quién? De Dios hacerlo. Hermanos, la Biblia dice que muchos son los que y pocos. ¿Saben por qué? Porque no nos ponemos la camiseta. Porque no tenemos la voluntad de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por allá dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Necesitamos sanar nuestra tierra? ¿Nuestro país? ¿Sí o no? Dígame sí o no, solamente a John. Necesitamos cambios, ¿cierto? Para que hayan cambios, la palabra me enseña en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que lo primero que tengo que hacer es humillarme. ¿Cómo así que humillarme? ¿Saben qué significa para él humillarse? Reconocer que él está encima mío, reconocer que lo necesito, reconocer que por más formado o formada que esté, no soy superior a Dios, que dependo de quién, que dependo de Dios. Dice, si se humillare quién, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, nosotros somos los que lo invocamos, no los que están allá afuera, somos nosotros los que decimos ser hijos de Dios. Yo soy hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Somos los que debemos ir y reconocer, Señor, la cosa está que arde. Padre, glorifícate. Padre, te presento esta situación, la otra. Tú eres el único que puede hacerla. Dice, y oraren. Oiga, cuando hablamos de orar, ojo con esto, porque uno es bueno para orar. Señor, dame el carro. Señor, necesito. Señor, yo, el yo. ¿Cuántas veces? Sí, lloro por el mundo y la necesidad. ¿Cuántas veces has decidido un día ir solamente a pedir por lo que está pasando? No por tus cosas ni por mis cosas. Señor, me duelen los desaparecidos. ¿Ustedes saben cuántas personas desaparecen a nivel del mundo y en nuestra ciudad también? Que uno no vuelve a saber de ellos para nada. Señor, te presentamos los desaparecidos. Te presentamos, Señor, esta situación o la otra. No, no hay tiempo. Porque primero ni oramos, porque andamos corriendo. Y segundo, cuando hablamos con Dios, hablamos para que nos dé lo que nosotros queremos. Eso se llama egoísmo. Porque la Biblia dice que antes de que yo le pida algo a Dios, Él sabe de que yo tengo necesidad. Y tú y yo somos beneficiarios de eso. ¿Por qué? Porque si no fuera por su misericordia, hoy no estaríamos aquí. Por más que nos quejemos, la mano de Dios está sobre nosotros. Tenemos un techo. Ay, que lo quiero en Ciudad Jardín. Tenemos un techo.
Tenemos comida, pero yo no quiero comer arroz y huevo, no me gusta el café. Hermano, coma lo que tiene porque usted está bendecido. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que no lo tiene. Pero entre más Dios nos da, nos creemos más de el ombligo del mundo, de la categoría yo no sé qué, si es que hay categorías humanas, si es que las hay. El 77, Señor, es que esa comida que me diste hoy no me cae bien, no me gustó. Y uno va y le mira el plato, ahí tiene su sancochito, tiene su aguacatico, tiene su arroz bosque, que le pique en caña. ¿Qué más quiere? Si estamos bendecidos. Amén. Pero el que no agradece en lo poco, ¿cómo Dios lo va a poner en lo mucho? Y sigue diciendo ese versículo ya casi para terminar. Y orar y buscar en mi rostro. Eso se llama intimidad con Dios. Y en la intimidad con Dios, yo no siempre voy a hablar. Nosotros tenemos un miembro en la familia que le fascina hablar, el cual bendecimos. Pero es que muchas veces uno va delante del Señor y está allí. Papi, aquí vine, Señor. Calladito, hay veces uno se ve mejor, ¿sí o no? Calladito. Y dice, y se vuelven de sus malos caminos. ¡Ja, ja! Y esto sí no le gusta a uno. Tenemos para que hayan cambios en nuestra vida y hayan cambios en el contexto que convertirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de lo que sabemos que estamos haciendo, que ofende a Dios, que daña al prójimo y nos lleva a nosotros a la perdición. Nadie quiere ceder en eso, pero llegó la hora de ceder. Si yo sé que me estoy comportando mal y moralmente, hermano, vaya y hable con el Señor. No finja hacer lo que no es, pero vaya y hable con el Señor. Si usted es de las personas de malas palabras, dígale, Señor, tengo una verborrea horrible y me gusta. Pero Padre, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Si de pronto usted es de los ventajosos en los negocios que les quiere dar siempre en la cabeza a los demás, usted sabe que eso está mal. Y la Biblia dice que 7 veces más pierde uno lo que tiene y queda en pobreza y pierde la casa. Le pueden preguntar los versículos bíblicos al Señor, al pastor, perdón. Pero no se trata de que porque Dios me va a quitar todo eso. Se trata de que yo tengo que tener cambios. Señor, es que yo me he movido así. Yo necesito salir de esto. Si usted es de las o los que los ojitos le bailan cuando pasan las chicas por los lados o los chicos por los lados y ya tiene una danza de ojos allí mirando porque ya ni sabe dónde mirada, y usted tiene una pareja y usted sabe que tiene que respetar su pareja y usted comienza autocontrol. ¿Usted qué cuál autocontrol, hermano? Usted sabe que con autocontrol viene luchando toda la vida. Usted necesita de Cristo, como todos necesitamos de Cristo. Señor, ayúdame, ¿cómo lo hago? Señor, yo necesito que estas situaciones que están en mí salgan de mi vida. Salgan de mi vida. Uno siempre mira que el adulterio, que el asesinato, pero hay otras cosas que sí tienen que salir, pero que están en nosotros, que deben salir por nuestro bien, por el bien de los nuestros y de las comunidades donde tenemos. Y el Señor nos dice, y entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿después de qué? Después de humillarme, después de orar y después de buscar su rostro y de devolverme de mis malos caminos, dice la palabra, segunda de Crónicas 7:14, yo oiré desde los cielos. ¡Wow! Entonces esas oraciones que hacemos no van a tener estorbo. ¿Y sabe qué va a pasar? Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Contra qué estamos luchando ya hace tanto tiempo? Va a perdonar, porque es que a Dios no lo podemos engañar. Nos han vendido la imagen del Padre Celestial como un viejito de días, 7 días, con un bigote blanco. Ah, no, bigote, no, una barba blanca, un bigote blanco, al cual uno va y le mete gato por liebre y lo engaña. Y él sí, como soy amor, sí, sí. No, no nos engañemos. Eso es lo que nos han dicho acá terrenalmente. La Biblia me dice, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Sencillo como es. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No me meta con Dios. A Dios se le trata serio. ¿Listo? Nos ama, pero también al que ama se le mete la manito, ¿qué? Durita. Nuestros hijos. Yo amo a mi hijo. ¿Sí o qué? Usted ama a su hijo. Pero si usted ve que su hijo le está saliendo a usted con cuentos raros y a usted le toca meterle el bracito, usted dice, ay, no puedo porque de pronto le daño los sentimientos. ¿Cuál? Usted lo metió. Si le salió con groserías, si le salió con vulgaridad y cosas, usted no se, usted se hace sentir.
¿Sí o no? Hombre, lo mismo pasa con Dios. Al principio la disciplina no nos gusta, pero la disciplina al final da buen fruto. Y cuando sucede esto y nosotros nos convertimos en hombres y mujeres cuyo corazón vibra por Él, cuyo corazón lo quiere, lo desea Él, entonces comenzamos a ceder ante todas aquellas cosas que nos gustan, pero que no le glorifican. Y entonces el Señor dice, yo te perdono, porque te estoy honesto, honesta. ¿Saben qué más dice? Hazte allá atrás con el pastor, mi amor. Yo te perdono, ¿cierto? Y sanaré tu tierra. ¡Wow! Ahí vienen los milagros. Ahí viene todo eso por lo que nos matamos pidiendo como una añadidura. Y cuando el Señor sana mi tierra, ¿sabe qué hace? Bendice a aquellos que están en mi tierra. El problema que tenemos hoy en día es la iglesia, no es la gente que está afuera. Ellos ni saben, ellos ni saben. Nosotros sí sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros sabemos que tenemos que aprender a orar por los que están afuera, pero también a bendecir a aquellos que están afuera. Nosotros sabemos que cuando pasa el muchacho adicto, ya no debemos llamarle el marihuanero del adicto, no. Porque cuando es nuestro hijo, ay, es un muchacho con problemas. Pero cuando no es nuestro hijo, es un marihuanero. Sabemos que nos podemos acercar a él. Sabemos que le podemos regalar un tratado. Sabemos que le podemos decir, ¿qué puedo hacer por vos? Vení, yo oro por vos. ¿Sí o no? Eso es hacer cielo en la tierra. Eso es llevar un verdadero evangelio. Esto no se trata de las faldas largas. Yo me las pongo largas porque me gustan mis vestidos así. Pero no se trata de faldas largas ni de un pelote hermoso como el de Lisa, así. Pero no por sentirme evangélico, no. Se trata de gente transformada, hermanos. De gente que deja de estar maldiciendo. Atando a las demás a lo que no debemos atarnos. Nosotros no somos Dios. Ni Dios lo hace. Borracho, no sé qué, lo otro. ¿Quién somos nosotros para eso? Va a hacer que si esa persona lleve el mensaje de salvación. ¿Sabe cuánta gente tuvo que orar por usted? Aquí ni usted ni yo sabemos. Cualquier vecino loquito evangélico que oraba para que usted y yo hoy estuviéramos aquí. Tengo una tía que partió con el Señor ya hace algunos meses. Yo tengo 57 años. Gracias, pastor. Gracias. Se le llama. Esa es la palabra clave. Ahorita lo invito a desayunar. Se lo ganó. Y cuando yo era pequeña, mi tía nos podía llevar solamente, con esto termino, los 24 de diciembre a la iglesia que quedaba a 2 cuadras de mi casa, que queda a 2 cuadras de mi casa, porque daban los regalitos de Navidad y mi papá nada que ver con el evangelio, ni sus hijos ni nadie. Y él ya le decía que no, que nos llevaba solamente a la fiesta de Navidad. Entonces él, como por no pelear ni por el regalo, porque él nos compraba lo que podía, pero nos los compraba, nos dejaba ir. Mi tía oraba por su familia. Ella era fregadita, pero era una mujer de Dios. Ella no tenía problema con llevarle el evangelio a quien fuera. No sabía leer ni escribir. Médicos, abogados, ingenieros, lo que sea, y se convertían. Y no sabía leer ni escribir. Se había memorizado la Biblia. Y ella nos llevaba. Y cuando comenzó a pasar el tiempo, yo cumplo 19 años, ella ya había hecho una siembra ¿dónde? Cuando yo era pequeña. Y pasaron años. Y a los 19 años, yo vengo de la iglesia a la cual asistí, una iglesia católica muy linda, por cierto. Y yo vengo en tinieblas, habían quitado la luz en aquel tiempo, año 80 y algo. Yo no sé cómo hice, ahora lo entiendo, para ver un tratado en el piso. Porque yo, ni loca, me iba a agachar a coger nada en el piso, ni un billete. Se me quitaba el glamour en aquel tiempo. Y yo lo miro y había una pregunta que yo le estaba haciendo a mi sacerdote que él nunca me podía responder, jamás me podía responder, que era algo sobre el celibato. Y cuando yo entro a mi casa, antes se usaba algo que se llamaba buffet, que era como una mesita, y yo voy allí y encuentro el mismo papel, lo había llevado mi tía. Y cuando yo lo miro, yo quería tanto que me respondiera eso, que como llegué, me fui a esa iglesia. Y así como escuché el mensaje, me convertí. Yo en mi vida, yo hubiera hecho una decisión de fe.
si el proceso que Dios usó conmigo no hubiera sido ese. ¿Cuál es el proceso? Desde chiquita me llevaban, nada que ver con ellos, porque mi papá me enseñó que no. Grandes, nada que ver con ellos, pero ya había una siembra que ella puso allá donde, cuando yo era chiquita. Cosa tal que en el día y la hora pertinente, esa siembra dio ¿qué? Fruto, fruto. Y ese fruto se convirtió en ¿qué? En una persona que comenzó a buscar de Dios, a servir de Dios y que hoy da la vida por Él, porque Él la dio primero por mí. 30 y pico de años después, sirviendo al Señor. Ya llevo 30 en el Evangelio. Ay, no, llevo más, 30, yo no sé cuántos. Hagan la cuenta. Pero al menos 30 o 30 y pico pastoreando. Yo nunca lo pensé. No era el empaque, no era la sabiduría de mi tía, era el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo me va a usar Dios? El que convence de verdad, de justicia y pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Abra su boca que Dios la llena. Amén. Yo hoy hubiese querido predicarles y decirles a ustedes, Dios te va a bendecir. Prepara el bolso que Dios te va a bendecir. Pero hermanos, la realidad es que usted y yo estamos bendecidos. Si no tenemos más, no es por Dios, es por nosotros. Porque verdades bíblicas como esta, hasta tu economía la revientan. Cuando yo pienso en Él, cuando yo pienso en mi entorno, cuando yo hago lo que la Escritura me dice, eso me habilita el que yo cobre mi cheque en Dios. ¿Y cuál es mi cheque? Que todo lo que tú hagas será prosperado por quien, por Él. Créalo y arranque. Usted no necesita, ay, una confirmación. Ay, pastor, venga, écheme el aceite consagrado para eso. No, señor. Usted lo que necesita es Dios. Yo te creo lo que tú me has dicho y usted ve la gloria de Dios y usted la comparte. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Estamos enfermos aquí? Orémosle al Señor. Amén. Creámosle a Él, que Él use la metodología que sea. ¿Necesita platica? Su papá es el dueño del oro y la plata. Uy, sí, amén. Su papá es el dueño del oro y la plata. ¿Dónde está? En Él. Vamos a Él. ¿Tiene problemas morales en su casa y en su vida? Vamos en honestidad al Rey. Señor, transforma mi vida. Es la iglesia que hoy este mundo necesita, de hombres y mujeres de carne y hueso que reconocemos nuestras limitaciones, pero que avanzamos hacia el reino. Amén. Colóquese de pie.